El mago que emergió del fracaso. Volumen 2. Continuación. Parte 1. El fin de la reunión no significó el fin de las preguntas. ¿Cuántos heterómetro puedes hacer en un mes? ¿Darán prioridad a los magos estatales en el reparto? ¿Los pondrá a disposición del Instituto Real de Magia? Si es así, ¿cuándo? Seguramente pronto pediré unos a medida, así que estate atento. Me gustaría que viniera a guiarnos sobre cómo utilizarlos con los pacientes. Y muchas más. Más o menos a mitad de camino, las preguntas empezaron a transformarse en peticiones educadas. No es que Arcus se sorprendiera. También recibió preguntas sobre el procesamiento de la plata del hechicero, pero no estaba preparado para revelar la existencia del éter templado. Todavía le quedaba mucho por investigar sobre el fenómeno. El éter templado en sí mismo no era adecuado para lanzar hechizos, pero los sellos eran otra historia. Arcus estaba seguro de que tenía potencial. No sabía cuándo ni cómo podría serle útil en el futuro, por lo que no quería anunciarlo hasta que estuviera absolutamente preparado. El éter templado también era decisivo para producir el éter, así que cualquier nuevo éter tendría que esperar hasta que él anunciara su existencia, siempre y cuando no quisiera fabricarlos él solo. La etiqueta de los magos consistía en respetar los secretos de otros usuarios de la magia, así que Arcus no tuvo demasiados problemas para desviar las preguntas que no quería responder. A continuación, se discutió sobre el uso del heterómetro en el sector militar y médico. Pero no era necesario que Arcus estuviera presente en ellas, así que dejó esos asuntos en manos de Godvald y Crive, y salió de la sala de reuniones. En cuanto abrió la puerta, oyó voces detrás de él, verdaderamente asombroso. Noble o no, es una maravilla que pueda hablar tan cómodamente en un ambiente como este. Solo tiene 10 años, ¿no? Tengo un sobrino más o menos de la misma edad, pero no podría imaginármelo ahí de pie. ¿Viste cómo respondió a las preguntas de Roheim, también? ¿Quién en su sano juicio desheredaría a un chico así? No entiendo en qué piensan a veces algunos de estos magos. Creo que su señoría mencionó que esos rumores sobre él eran completamente infundados. Bueno, sí, aunque yo mismo lo he descubierto hace poco. Su Majestad se interesará mucho por él. Su señoría tiene mucha suerte de conocer a un joven mago tan inteligente. Los generales estaban llenos de admiración por Arcus. Arcus ha hablado de maravilla. Sí, no entiendo cómo alguien puede llamarle sin talento. No tiene sentido. Este tipo de cosas ya serían bastante difíciles de tratar para un adulto. Por la conversación de los magos, a Arcus no le sorprendería que fuera el primer mago sin historial alguno en salir con una investigación como esta. Normalmente, tendría que ser un mago estatal, o un mago que ya fuera famoso y tuviera una larga lista de logros anteriores. Si no estuviera emparentado con un mago estatal, Arcus habría tenido muchos más problemas para llegar a este punto, incluso si la producción del heterómetro se desarrollara sin problemas. Su mente estaba atrapada en lo que podría haber sido, cuando de repente oyó unos pasos excitados que se acercaban a él. «Hey, chico. Muchas gracias. Voy a usar esta cosa ahora mismo. Oh, De nada. Era Frederick, el mago estatal aficionado a las nueces. Arcus reunió una respuesta cortés lo más rápido que pudo, pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, Frederick ya había saludado con la mano y se había marchado corriendo de nuevo. Estaba claro que le importaba más utilizar el heterómetro que mantener una conversación con su joven creador. Arcus no podía culparlo. Un minuto se queja de haber perdido el sueño, y al siguiente se apresura como un pollo sin cabeza. Arcus oyó que alguien suspiraba detrás de él. Se dio la vuelta y encontró a Mercuria String de pie. La reconoció por el sombrero de bruja que llevaba bajo el rostro. Su cabello era castaño y sus ojos rojizos, una combinación común en el reino. A pesar de que parecía estar en la mitad de la adolescencia, era bastante más alta que Arcus. Arcus abrió la boca para agradecerle su asistencia, pero ella levantó una mano para detenerlo. Al parecer, ella no valoraba especialmente ese tipo de cosas. Mercuria se giró hacia Noah. Noah. Es bueno verte de nuevo. El placer es todo mío, señorita Mercuria. Noah inclinó la cabeza. A pesar de la formalidad de sus palabras, había una calidez amistosa en ellas. ¿Se conocen?, preguntó Arcus a Noah. Noah fue mi primer alumno después de empezar a dar clases. Fue Mercuria quien respondió. En efecto. Me enseñó mucho. Oh, por favor. Me estás haciendo sonrojar, pero me enseñaste mucho.
Ese era tu trabajo. Oh, pero haces que suene como algo tan grande. No lo era. Eres una profesora, era tu trabajo. Aunque estoy agradecido, por supuesto, sabes, realmente necesitas aprender un par de cosas sobre los modales. Mercuria lo fulminó con la mirada. Luego suspiró. Aunque supongo que fue mi culpa por esperar que hubieras cambiado. Así que siempre fue así. Veo que ahora sirves a Arcus Reiteft y no a Crucible. Correcto. Craig me cedió para que le ayudara en el desarrollo del heterómetro. Han sido un par de años muy interesantes, me lo imagino. Después de todo, estás al servicio de la mente que tuvo una idea tan fantástica. La misma mente que hizo que le enviaran a la Torre Sagrada, añadió Noah. ¿La Torre Sagrada? Sí. Oh. De repente, los ojos de Mercuria se abrieron de par en par. ¿Qué espera? ¿Fuiste tú quien escapó? ¿Sabes cuántos problemas has causado? ¿Cómo diablos te las arreglaste para terminar allí? Vamos, vamos. Por favor, recuerde que el maestro Arcus fue solo una de las víctimas del marqués Gastón. Era un hombre increíblemente malvado. Noah dejó escapar un suspiro de dolor y se secó las comisuras de los ojos con un pañuelo. Mercuria no se dejó llevar por su teatralidad, y ahora estaba dando saltos en el sitio con rabia. ¿Una víctima, dices? ¿Cómo te escapaste en primer lugar? Tuvimos que poner medidas adicionales para asegurarnos de que no volviera a ocurrir, ¿sabes? Me temo que no puedo revelar los secretos de mi maestro. Grr. Eso es una cobardía. Cobarde y eficaz. Noah inclinó la cabeza. Mercuria no pudo hacer otra cosa que soltar otro suspiro y mirarlo con desprecio antes de volverse hacia Arcus. Puede parecer un perfecto caballero, pero es terco como una mula. Ten cuidado con eso. Lo sé, dijo Arcus. Sí, sí. Mantén la guardia alta. A pesar de su advertencia pasivo-agresiva, Noah sonreía. Ahora, Pinioneer. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Mercuria. G.A.H. Arcus siguió la mirada de Mercuria para encontrar a Cassie a medio camino tratando de escabullirse sin ser notado. ¿Y bien? Exigió ella. Explícate. ¿Se conocen ustedes dos? Preguntó Noah. Estaba en el curso inferior al mío en el instituto. Si me hubieras dicho entonces que se convertiría en sirviente, me habría reído en tu cara. Frustrado su intento de fuga, Cassie reorganizó sus rasgos en una sonrisa obsequiosa. Oh, pacificadora. No esperaba encontrarte aquí. Esta es una reunión para magos estatales. Yo soy una maga estatal. Tu lógica es errónea. ¿Pacificadora? Dijo Arcus. Su Majestad le otorgó el título de señorita Mercuria por sus investigaciones para contrarrestar a los magos extranjeros, le susurró Noah al oído. Así que estaba involucrada en asuntos militares, era mucho más impresionante de lo que parecía. He oído muchos rumores de los guardias sobre ti, Pinioneer, comentó. También desapareciste inmediatamente después de salir del instituto. ¿Qué demonios estabas haciendo? Oh, ya sabes. Esto y aquello. ¿Tenía esto y aquello que ver con el marqués? Podría ser. Arcus no era la única víctima del marqués, como había dicho Noah. Sabes que Casim te estaba buscando, ¿no? Sí, eso pensé. El nombre me sonaba. Era uno de los magos estatales ausentes en la reunión, al que llamaban llamarada segadora. A Arcus le había sorprendido bastante que casi conociera al jefe de la oficina de vigilancia, pero al parecer también tenía conocidos entre los magos estatales. ¿Llamarada segadora también? Dijo Noah. ¿Cómo lo conoces exactamente? Lo mismo que Lisa. Estaba conmigo en el instituto. ¿Pinioneer es más amable? Mucho más amable de lo que parece, intervino Mercuria. Tenía la mala costumbre de meterse en la piel de sus superiores y profesores, pero sus compañeros de clase admiraban su espíritu. Llamarada segadora no era una excepción. Pero ciertamente no parece amable, ¿verdad? Creo que podría ser más amable, personalmente hablando, refunfuñó Cassie. Bueno, ciertamente te limpias bien, añadió. No es justo. Me han hecho llevar esto. Creo que lo hace parecer más sospechoso. ¿No es así, maestro Arcus? Lo dice el tipo con el estúpido pelo elegante. Arcus lanzó una mirada interrogativa a Mercuria, preguntándose si realmente se le habían acabado las cosas buenas que decir sobre Cassie. Afortunadamente, no era el caso. Aún así,
era el mejor de la clase. Teniendo en cuenta que solo los mejores entran en el instituto, eso es mucho decir. Ciertamente tiene el potencial para convertirse en un mago estatal, aunque le falte la motivación. ¿Puedes decir eso otra vez? Esto es exactamente por lo que es fácil tener una idea equivocada de ti. Sinceramente. Mercuria suspiró. ¿Realmente le hablas así a todo el mundo, no es así, casi? Preguntó Arcus. Estaba claro que Mercuria tenía las defensas bajas, pero incluso así había un aire de majestuosidad intimidante en ella, uno más allá de la comparación con el del difunto Marqués Gastón. Era suficiente para infundir miedo en el corazón de cualquiera, pero casi todavía parecía capaz de ser totalmente despreocupado con ella. Supongo que es porque la conozco. Quiero decir, eres lo mismo con ese viejo, ¿verdad, mi tío? Supongo que sí. Aunque creo que se contiene por mí, dijo Arcus. Si Craig dejaba que el aire intimidatorio que le rodeaba corriera sin control, Arcus probablemente se desmayaría por ello varias veces al día, y por lo que sabía, el resultado real podría ser peor que eso. Es probable que el maestro Arcus se sienta algo entumecido, dijo Noah. Me sorprendió que incluso lograra hablar en una sala llena de magos estatales, con toda esa majestuosidad que desprendes. ¿Oh? ¿Fue realmente tan malo? Lo era. Incluso durante nuestro tiempo en el instituto, cualquiera que se acercaba a ti empezaba a temblar de nervios, fuera estudiante o no. Los magos estatales son un símbolo del poder del reino. Si nuestra presencia no infunde miedo en los corazones de los demás, ¿de qué servimos? Mercuria lanzó una mirada socarrona a Cassie. El viejo me ha estado haciendo trabajar como un caballo durante el último mes. Así que, ya sabes, estoy acostumbrado a estar rodeado de grandes magos, aunque no sea fácil. Aún así, parece que has crecido desde la última vez que nos vimos. Quiero decir, en cuanto a dignidad, al menos. Por el contrario, no has crecido lo suficiente. Cassim también ha progresado mucho, que sepas. ¿Qué, ese viejo blandengue? Dijo Cassie, frunciendo el ceño. Ahora, si me disculpan, debería irme. Estoy deseando ver lo que puede hacer este heterómetro. Si tiene algún problema con él, no dude en ponerse en contacto conmigo, dijo Arcus. Lo haré. Asimismo, si necesita ayuda, hágamelo saber. Y tenga la seguridad de que me pondré en contacto con usted en relación con un pedido personalizado más adelante. Mercuria le sacó la lengua con descaro. Combinar su petición con una oferta de ayuda fue un movimiento bastante astuto. Sin embargo, tenía sentido para una mujer conocida como pacificadora. Era mucho más astuta de lo que parecía y sabía cómo apuntar a las debilidades de la gente para conseguir lo que quería. Cuando hablaba con Cassie y Noah, Arcus tenía la impresión de que juzgaba a la gente por su apariencia, pero estaba claro que no era así. Una vez terminada la conversación, Mercuria se alejó, dejando finalmente a Arcus libre para dirigirse a su casa. Lo habría hecho con gusto si no hubiera sentido una presencia familiar cerca. Se dio la vuelta y cayó rápidamente sobre una rodilla. Ante él estaba Purse Cremelia. Purse era el padre de Charlotte y un general de las Fuerzas Armadas. Arcus lo había conocido durante el incidente con el marqués. Descansen, dijo el conde. Bueno, Arcus. Creo que la última vez que nos vimos fue en el jardín del marqués. Me alegro de verte de nuevo, mi lord. Muchas gracias por asistir a la presentación. Ese heterómetro es un buen invento que has estado escondiendo en la manga, joven. Yo mismo no soy un mago, así que tómalo con un grano de sal, pero puedo ver que contribuye en gran medida al avance de nuestro reino. Como mago, nada me complacería más, mi lord. Tengo, por supuesto, un número de magos dentro de mis fuerzas. A veces puede ser difícil organizarlos en compañías, pero creo que tu herramienta facilitará mucho la tarea. Es un honor, mi lord. Tu invento es una bendición para el reino y la familia real. Deberías estar muy orgulloso. No podría haberlo hecho sin la ayuda de mi tío. Si piensas ser modesto, muchacho, tal vez quieras dejar de sonreír tanto. El conde soltó una risita. Hasta donde Arcus sabía, solo las comisuras de sus labios se movían, pero Cremelia lo había descubierto. Con su orgullo al descubierto, Arcus fijó su mirada en el suelo, avergonzado. Arcus, aún no le has hablado a Joshua de tu invento, ¿verdad? No, mi lord. No me siento cómodo haciéndolo. Ya veo. Los ojos del conde se entrecerraron pensativos.
Ya estaba al tanto de las circunstancias que rodeaban la vida familiar de Arcus. Un invento de este calibre conlleva muchos riesgos, como comprenderás. ¿Ya te has preparado para lo que viene? Sí, mi lord. Muchos de mis planes implican evitar los problemas siempre que sea posible. La precaución te servirá, pero también te sugeriría que te rodees de gente en la que puedas confiar. No querrás descubrir, en algún momento, que te han abandonado. Lo tendré en cuenta. Tenía razón, cuantos más aliados tuviera Arcus, mejor. Podía tener toda la previsión del mundo, pero si no tenía suficiente gente de su lado para afrontar el problema, estaba indefenso. Arcus también sabía que el conde no le daría esta advertencia sin razón. Perdone mi descortesía, mi lord, pero ¿puedo pedirle un favor? ¿Qué es? Su señoría ve mucho a Joshua. Cuando llegue el momento de que se entere del heterómetro, me gustaría pedirle a su señoría que mantenga en secreto a su inventor. Esta era la forma que tenía Arcus de protegerse. Joshua era el jefe de una familia mágica, y una vez que el heterómetro se distribuyera ampliamente, solo sería cuestión de tiempo que lo descubriera. Si descubría que Arcus era su inventor, no se sabía lo que podría hacer. Ahora que la presentación había terminado, al menos Joshua no podría intentar atribuirse el mérito, pero la posibilidad de que tomara alguna represalia era bastante alta, por no mencionar que podría descargar su ira contra Lesia. Ciertamente podría guardar la información para mí, pero es un hombre poderoso. Si lo investigara, estoy seguro de que acabaría dando con tu nombre. Lo entiendo, pero al menos, su señoría me haría ganar algo de tiempo. Tiempo suficiente para que consolide mi posición y me prepare para lo que pueda intentar. El conde apartó la mirada y dudó antes de volver a abrir la boca. Arcus. ¿Estás resentido con tu padre? Sí, mi lord. Los ojos de Cremelia se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado una respuesta tan directa. Supongo que tu heterómetro sería una forma de vengarte de él entonces. Estoy de acuerdo, mi lord, pero creo que aún es demasiado pronto para eso. No creo que sea lo suficientemente fuerte como para permitir que mis emociones me controlen así todavía. Necesito hacerme mayor, más poderosa, hasta que pueda enfrentarme a él como es debido. Y entonces, destruiré la casa de Reiteft. No había forma de que dijera esas últimas palabras en voz alta. El hombre que tenía delante tenía el poder de controlar todas las casas del este si lo necesitaba. Darle algún motivo de alarma ahora era tonto y, francamente, peligroso. Sabes que debes contenerte cuando tu derrota está asegurada de otra manera. Así es, mi lord. Parece que Joshua se ha hecho un enemigo bastante tenaz. Había un destello de tristeza en los ojos de Cremelia, esa emoción le llevó a su siguiente pregunta. Arcus. ¿No te parece trágico que un hijo esté enfrentado a su padre? Lo creo, mi lord. Sin embargo, también creo que hay algunos conflictos que deben ser combatidos. Arcus hizo una pausa antes de continuar. El padre de un niño es el primer obstáculo al que debe enfrentarse. Para algunos, esa lucha puede ser interna, pero para mí, mi padre se ha interpuesto descaradamente en mi camino desde que tengo uso de razón. Por eso yo también debo enfrentarme a él descaradamente si quiero superar este obstáculo. Ciertamente es una forma interesante de ver las cosas. Es el único punto de vista que me permite avanzar. Aún así, es una situación triste. Estar arrinconado así, obligándote a pensar de esta manera, murmuró el conde hacia el techo. Hizo una pausa para reflexionar. Tal vez ese sea el destino que le espera a cada heredero de Reiteft. ¿El destino, mi lord? Oh, solo hablaba conmigo mismo. Olvida que he dicho algo. Sí, mi lord. Sin quitar los ojos del techo, Cremelia continuó. Arcus. ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Arcus recordó haber tenido una conversación similar con Sue. ¿Su objetivo? ¿Prestigio? ¿Poder? Arcus tenía la sensación de que esas no eran las respuestas que el conde buscaba. No lo sé, respondió finalmente. Ya veo. Bueno, no puedo decir que te culpe. No creo que nadie sepa lo que quiere a tu edad. Arcus no sabía en quién se convertiría. No estaba seguro de en quién quería convertirse. Una vez que hubiera alcanzado un estatus estable y encontrado un empleo, ¿qué sería lo siguiente? Solo cuando hubiera decidido quién quería ser, Arcus podría responder a la pregunta del conde. Arcus. Si lo único en lo que te centras es en el prestigio y el poder, es muy probable que pierdas el rumbo. Por el momento,
Puedes centrarte en esos objetivos, o no saber lo que quieres, pero debes estar preparado para dar una respuesta sólida más pronto que tarde. ¿Quién quieres ser? Mientras mantengas esa respuesta contigo, no perderás de vista tu camino, ni a ti mismo. Sí, mi lord. Me mantendré en silencio cerca de Joshua, como me pediste. Recuerda que no puedo hacer mucho más por ti, ya es más que suficiente. Cremelia tenía que preocuparse por su propia posición. No podía justificar poner a Joshua en desventaja por el bien de Arcus. Eso, a su vez, podría dañar la estabilidad de la jerarquía noble. Como hombre cuyo trabajo era unir el poder de fuego de las casas militares por debajo de él, no era un riesgo que pudiera correr. Al mismo tiempo, Arcus agradecía la preocupación de Cremelia, demostrada por la abundancia de consejos que había recibido hoy. Por eso, Arcus lo consideraba un verdadero modelo a seguir. Reuniendo a sus ayudantes, el conde dejó a Arcus solo en el pasillo. Por un momento, Arcus observó su espalda en retirada antes de darse la vuelta y dejar atrás el gremio de magos con Noah y casi a su lado. La noche del anuncio del heterómetro, Kraivavend llegó al castillo real de Lainur. Fue recibido en uno de los muchos jardines artificiales del edificio. Aunque algunos de los jardines se utilizaban para recibir a los invitados nobles, este no lo era. Este era el jardín privado del rey. Los solglas lo iluminaban como luciérnagas, haciendo que pareciera un país de ensueño en la oscuridad de la noche. Había lámparas que parecían faroles antiguos, y luces de poste que iluminaban un camino. Incluso había luces incrustadas en la propia tierra. De algunos árboles colgaban luces que parecían racimos de uvas. En pocas palabras, estaba tan bien iluminado como cualquier jardín moderno del mundo de ese hombre. La arquitectura del jardín también. La luz y la sombra. La belleza. Era increíble, incluso para esos estándares, por no mencionar que era mucho más caro, probablemente. En cuanto a las flores, todas tenían el mismo tono de azul. Los solglas las iluminaban con la misma intensidad que el sol. En el centro del jardín había un cenador de mármol con una mesa de cristal debajo, iluminada por las fuentes de luz del suelo. Craig se había arrodillado fuera de aquella estructura, postrándose ante cierto hombre que se encontraba en su interior. Como muchos de los nobles de Lainur, tenía el pelo largo y dorado, y parecía lo suficientemente joven como para estar en la adolescencia. Como si el oro de su pelo no fuera suficiente, su chaqueta estaba bordada con un hilo del mismo tono. La camisa que llevaba debajo estaba desabrochada, dejando el pecho al descubierto. Su expresión era un poco más salvaje que la de un rey normal. El nombre de este hombre era Sinlu Crosellode, el gobernante de Lainur y el mago más fuerte. Estaba sentado en un trono de mármol con una pierna doblada sobre la otra. Un brazo se apoyaba en el reposabrazos y su mano sostenía su barbilla. El hastío en su postura y expresión superaba incluso al de su hijo, Ceylan. Solo su posición en la cúspide absoluta le permitía vestirse tan escandalosamente como lo hacía, una especie de coloración de advertencia, que sugería que podía salirse con la suya. Craig estaba aquí para informar a Sinlu de la existencia del heterómetro. Su inventor no aparecía por ningún lado. Con el estatus actual de Arcus, o más bien, su falta de él, no habría manera de que pudiera conseguir una audiencia con el rey, salvo a través de un apoderado de mayor prestigio. Sinlu recogió su copa de vino de la mesa y bebió un sorbo mientras sostenía la herramienta que había hecho enloquecer a los magos estatales. Parece que me has estado guardando un gran secreto. Sí, Su Majestad. Ese es el potencial que tiene este invento. Oh, vamos, Craig. Puedes dejar las formalidades ahora. Es casi espeluznante oírte hablar así. Además, no hay nadie más aquí. Claro que sí. Craig se puso en pie y entró en el cenador de mármol antes de dejarse caer en una silla frente al rey. Sus acciones habrían sido impensables de no ser por la cercanía de su amistad. Se habían unido en los días en que Sinlu se escabullía de los terrenos del palacio para vagar por el país disfrazado. Sinlu esperaba esta nostálgica indulgencia de familiaridad de Craig en momentos privados como este. ¿Por qué no me hablaste de esto enseguida, entonces? Espero que tengas una buena explicación, porque siempre podría separar tu cabeza de tus hombros si me apetece. Dices eso cada vez que nos encontramos. Pero no puedes culparme. Si me presentara con un tubo a medio hacer en un marco que ni siquiera fuera preciso, empezarías a decirme cómo debería mejorarlo y esas cosas. Por supuesto. Me gustaría echarle un buen vistazo, después de todo.
Incluso ahora Sinlu estaba liberando su éter, comprobando cuidadosamente cómo reaccionaba el heterómetro. Si Craig se lo traía antes de que estuviera listo, el rey solo descubriría que no estaba a la altura de sus estándares y regañaría a Craig por hacerse ilusiones. Además, ya estarías diciéndonos lo que tenemos que hacer con él antes de que esté terminado. Naturalmente. Este es un dispositivo que mide el éter. Necesitarías saber cuáles son tus objetivos de producción y qué tipo de pruebas estás realizando. Si no pudieras darme respuestas, estaría muy cerca de tomar tu cabeza. Por eso no te lo mostré entonces, porque eso es lo que pensé que dirías. Craig miró fijamente al rey, señalándole con un dedo en señal de acusación. Era su forma de mostrar a su amigo que podía ser muy difícil averiguar si sus amenazas de decapitación eran auténticas o no. Para cualquier persona normal, era una distinción imposible. El hecho de que pudiera hacer una amenaza de este tipo no significaba que debiera hacerlo, era una de las razones por las que la gente le tenía tanto miedo. Hay que tener en cuenta que Sinlu nunca había decapitado a nadie por capricho. Tener sentido del humor estaba bien, pero Sinlu era el gobernante de la Ainur. Se apresuraba a ejecutar a un súbdito a la primera señal de que trabajaba en contra de los intereses del reino, desechándolo tan despreocupadamente como se haría con un pañuelo de papel gastado. No era incapaz de sentir compasión, solo que su sentido del deber como rey anulaba siempre cualquier sentimiento de bondad. Tal vez si la gente comprendiera realmente cómo actuaba, no le tendrían tanto miedo. Al fin y al cabo, era tan humano como sus súbditos. Si no lo fuera, no podría hacer amigos como Craig. ¿No es mejor que el pueblo tenga miedo de su rey? Dijo Sinlu. ¿Tú crees? Quiero decir, sabes que soy lo suficientemente encantador como para capturar sus corazones si quisiera, ¿verdad? Claro que sí. No he dicho que no lo seas. El hecho era que Sinlu tenía un buen número de admiradores, entre los que se encontraban muchos de los ciudadanos del reino. Más que cualquier otro gobernante antes de él. De todos modos. ¿Esta cosa ya está en producción? Si es así, ¿cómo van las cosas? Preguntó Sinlu. Acabo de volver del gremio, hemos solucionado todo eso. Ha habido una convocatoria urgente a todas las tropas mágicas del reino. Todos van a aprender a usarlas desde mañana. Bien. Muy bien. Sinlu dejó escapar una pequeña risa. El alcance de su alegría era audible, incluso dentro de ese sonido silencioso. Me alegra saber que ya se está utilizando para aumentar el poder militar del reino. Sí. Todo el trabajo de base se está preparando ahora mismo. No deberían pasar más de 6 meses antes de que empecemos a ver algunos resultados. Las tropas mágicas siempre tuvieron problemas para que sus magos estuvieran en igualdad de condiciones. No puedo creer que ese tema se haya resuelto tan fácilmente. Deberías haber visto la sonrisa en la cara de Godvald. No me sorprende. Sinlu se rió. Sin embargo, no puedo imaginar cómo es la sonrisa en la cara de esa vieja gárgola. Es aterrador. Sinlu dejó escapar una risa aún más fuerte. El rey mencionó antes que estaba pensando en darle al maestro del gremio el nombre de Muecas. No estaba claro si era una broma o no, pero no importaba. Godvald se negó firmemente, alegando que dañaría la reputación del gremio y de sus magos estatales. ¿Cuáles son tus planes, como hombre cuyo trabajo es unir a los magos del ejército? Supongo que empezaremos por medir cuánto éter tienen nuestros magos en total. Entonces podremos empezar a trabajar para que todos estén al mismo nivel. Para eso es. Sinlu señaló un tremendo heterómetro que estaba frente a ellos. Era un heterómetro diseñado para medir volúmenes mayores de éter que los tipos más pequeños, y era el único de su clase que se fabricaba. Fabricado especialmente para la familia real, tampoco había planes para fabricar más. Lo tienes. Espero que sea lo suficientemente grande para mostrar lo poderosos que son, ¿eh? Una vez que los magos del ejército lo vieran, se quedarían boquiabiertos al ver que la familia real ya tenía una versión tan única y a gran escala del asombroso artefacto. Al mismo tiempo, era tan ridículamente enorme que casi parecía un juguete. A pesar de ello, su tamaño no era nada del otro mundo. Primero, prestaremos esto a cada unidad y haremos que midan a sus magos uno por uno. Confío en que esos hombres llorarán de gratitud al permitirles la corona comprobar su fuerza de forma objetiva. ¿Quién sabe? Como mínimo, Craig estaba seguro de que estarían agradecidos, tanto por poder medirse como por poder utilizar una herramienta normalmente reservada a la familia real. Si les haría llorar estaba por ver,
pero no había duda de que le subiría la moral. ¿También fue idea de Godvald? Sí. Craig metió la mano en la bolsa que traía y sacó un puñado de heterómetro. Y estos son para Su Alteza Real. Estará encantado. Apuesto a que no lo veré salir de su habitación durante días. Lo mismo va para ti, ¿verdad? Por supuesto. Ya deberías saber que tú y yo compartimos el mismo objeto de nuestro romance. Solo que no eludas tus deberes. Sí, si lo hago, será tu culpa. Oye, eso no es justo. Solo porque seas el rey no significa que puedas culpar de todo a los demás. Sinlu estalló en una risa alegre. Craig no lo había visto tan feliz en mucho tiempo. Últimamente había estado tan sobrecargado de trabajo con la diplomacia y otros asuntos reales que había caído en un estado de ánimo casi permanentemente tormentoso. Como su amigo, Craig se alegró de haber hecho algo para quitarse de la cabeza las preocupaciones más inquietantes, aunque solo fuera por unos momentos. Una vez que su risa se apagó, un brillo serio volvió a los ojos del rey. La siguiente cosa de la que hay que preocuparse es de la presentación pública y de cómo la programamos. Tu sobrino, Arcus, inventó esta cosa. Solo tiene 10 años, pero ya ha sido desheredado y parece que su padre le tiene manía. Eso es lo que he oído, al menos. Lo tiene peor que yo, también. Si le hiciéramos usar todo su éter en ese heterómetro de ahí, calculo que le sacaríamos unos 2000 de maná. ¿Y tú? Probablemente lograría 13.000. Tal vez un poco más, así que podría hacer al menos 3 veces eso. Oh, vaya, Su Majestad. Verdaderamente eres el mayor mago de la tierra cuya luz nos une a todos. Seguro que se te podría haber ocurrido una frase más divertida que esa. En fin, ¿es eso parte de la razón por la que Arcus vino con esto? Como no tiene mucho éter, poder medirlo le permitiría darle un uso más efectivo. Supongo que sí. Una de las primeras cosas que me preguntó cuando empecé a entrenarlo fue cómo medir el éter con precisión. Decía cosas sobre unidades y cálculos y demás. Me confundió un poco. Debe haber pasado mucho tiempo pensando en ello para que se le ocurra algo así. ¿Sabes? No lo creo. Dijo que se le ocurrió por total coincidencia. Una magnífica coincidencia, en ese caso. Lo que daría por ver lo que pasa por su cabeza, siempre y cuando no se lo quiten. Desgraciadamente, decapitar a la gente solo abre ventanas a lo más grosero de su funcionamiento interno. Sinlu levantó de repente las cejas. Eso me recuerda, los Reitefts también tienen una hija, ¿no? ¿También le falta éter? No. Ella tiene toneladas, incluso cuando la comparas con algunos de los antiguos herederos. También tiene mucho empuje, probablemente porque no quiere que su hermano la deje atrás. Querrás tener cuidado, entonces. No querrás que se lleve ninguna de las consecuencias del éxito de su hermano. Bueno. Joshua parece cuidarla bien ahora, pero supongo que es una posibilidad. Aunque no creo que lo haga. Hasta ahora, Joshua criaba a Alesia con amor y cuidado. Según no hay algunos de los otros sirvientes, aunque era estricto con ella, nunca arremetía ni se cedía. Conociendo a su hermano como lo conocía, Craig esperaba que Joshua tratara de acelerar la educación de Alesia una vez que se enterara del logro de Arcus, pero nada más que eso. Dicho esto, tampoco esperaba que Joshua despojara a Arcus de su herencia, así que todo era posible. ¿Cuál es tu respuesta, entonces? Preguntó Craig, devolviendo la conversación al tema principal. Como es de esperar, pienso hacer uso del anuncio público políticamente. Creo que Arcus lo intuía. Después de todo, no me está molestando para que lo anuncie de inmediato. Está claro que Sinlu quería utilizar el heterómetro como símbolo del poder nacional de la Ainur. En caso de que la corona necesitara hacer algún cambio impopular en su política, el anuncio sería una distracción conveniente. Por lo demás, este invento era una poderosa carta que la Ainur se guardaba en la manga. Como se mencionó en la reunión del gremio, era totalmente revolucionario, tenía el potencial de arrasar en el reino. De cara al exterior, además, sería una útil moneda de cambio diplomática y comercial. El rey tenía un abanico de opciones ante sí, pero querría sopesarlas muy, muy cuidadosamente. Además, no podía dar una orden a un joven sin ninguna razón, por lo que también tendría que esperar al anuncio público. Tendremos que darle a Arcus una recompensa adecuada. ¿Sabes si hay algo que le gustaría? El gremio ya le estaba recompensando económicamente, y también tenía un pedido en marcha.
Craib se detuvo a pensar en qué más quería a su sobrino. Necesitará partidarios. Gente que le apoye. ¿Estás seguro? ¿No querrías tenerlo con la correa corta? Oye, todavía es solo un niño, ya sabes. Por eso lo dije. Lo mejor es mantenerlo y exprimirlo al máximo antes de enviarlo fuera. Desde el punto de vista táctico, sería mejor mantenerlo para ti. Sinlu entrecerró los ojos. De todos modos, solo tiene 10 años. ¿Te ha dicho que quiere que la gente le apoye? ¿No es demasiado joven para pedir ese tipo de cosas? Bueno, el gremio ya le está dando dinero, y también está recibiendo una orden. El respaldo es lo siguiente en la lista, ¿no? De repente, la voz de Sinlu se volvió fría. ¿Es realmente tan ambicioso? Solo quiere hacerse un nombre. No creo que lo buscara al principio, así que alguien debió meterle la idea en la cabeza. Solo en los últimos 2 años, más o menos, Craib reconoció cuánta ambición tenía Arcus. Originalmente, todo lo que quería era vengarse de sus padres, pero su objetivo parecía haberse inflado. Craib no veía esto como algo malo, sino todo lo contrario. Sin embargo, la ambición era algo que el rey debía vigilar, sobre todo si no estaba claro hasta dónde llegaba. ¿Ya se está acercando la gente a él?, preguntó Sinlu. Todavía no. Aunque creo que algunos de los generales de la reunión podrían empezar a hacer movimientos. ¿Qué hay de Cremelia? Probablemente Arcus estaría interesado en su apoyo, sobre todo porque tiene una hija más o menos de la misma edad. ¿Eh? ¿Ahora sospechas de Purse? No dudo de su lealtad. De hecho, no puedo pensar en un jefe militar que haya hecho más por nosotros en todo el reino. Es solo que, no quieres darle más poder del necesario, ¿verdad? Al rey nunca le gustó que los nobles tuvieran demasiado poder, y no era difícil averiguar por qué. Sinlu confiaba en Purse, por lo que era poco probable que temiera una rebelión por mucha influencia que tuviera el conde. Sin embargo, el poder era algo que se transmitía de generación en generación. No podía garantizar que tuviera la misma confianza en los hijos y nietos de Purse, o incluso en los vasallos de su territorio. No sería la primera vez que un cambio de cabeza de familia provocara una ruptura de confianza que llevara a la corona a confiscar su territorio. Considerando la relación entre los Cremelias y los Reitefts, Purse está ciertamente en posición de ayudar a Arcus a cumplir sus ambiciones. ¿Y si Arcus quisiera fundar una nueva casa? Lo permitiríamos, si él insistiera. Aunque, aun siendo generosos, le permitiríamos hasta 2 esposas como máximo. ¿Así que ahora vas a restringir sus matrimonios? Es necesario. El heterómetro es bastante impresionante, pero dudo que sea lo último que se le ocurra. Sí, claro. Apuesto a que su cerebro está trabajando en todo tipo de cosas incluso ahora. Nos ocuparemos de sus planes de matrimonio, entonces. El invento de Arcus era enorme. Si quería casarse, la corona probablemente querría evitar que obtuviera demasiado poder de ella. Por ello, trataría de emparejarlo con una esposa de una familia que ya tuviera vínculos estrechos con la familia real. Al menos en primera instancia. En este caso, Charlotte sería una opción perfecta si Arcus estuviera dispuesto a aceptarla. Craib lo entendía perfectamente. Se había casado después de huir de la casa Reiteft, con una hija de una familia noble de Sapfuirever. Se habían casado porque estaban enamorados, pero cuando Craib regresó a Lainur, no le habían permitido llevarla con él. Tanto los monarcas de Sapfuirever como los de Lainur querían que la pareja viviera separada. Sapfuirever quería la conexión con un mago estatal, mientras que Lainur quería poder interferir en los asuntos de Sapfuirever de vez en cuando. Sinlu también utilizó eso como excusa para permitir a Craib ir a ver a su esposa tan a menudo como quisiera. Desgraciadamente, cualquiera que estuviera por encima de un determinado escalón de la sociedad estaba destinado a que sus asuntos matrimoniales se vieran interferidos. Sin embargo, permitir que su matrimonio fuera decidido por la corona también significaba que Arcus tendría la protección de la familia real. El número de nobles que se veían obligados a casarse debido a su estatus era significativo. Podría resultar un verdadero inconveniente, pero con este trato, Arcus no tendría nada de qué preocuparse. El propio Sinlu era un mago. Sabía que era la libertad lo que les permitía progresar en sus investigaciones más que cualquier otra cosa. Craib no dudaba de que Sinlu haría un buen uso de su enfoque de zanahoria y palo cuando se tratara de conceder a Arcus esa libertad. Puede que acabe siendo un poco pesado, dijo Sinlu, pensativo. Oye, en el peor de los casos, siempre podría adoptarlo.
Así podría vigilarlo de cerca sin restringirlo. Levantemos una copa. Vamos. Al terminar la conversación, Sinlu levantó su vaso de la manera más dramática. Craig extendió perezosamente la mano hacia la botella de vino. Sí, sí. Como quiera, Su Majestad. Espero que sigas ayudándome, por el bien del avance del reino. Sí, Su Majestad. Y con eso, los dos vaciaron sus vasos. Lesia Reiteft y su padre Joshua asistían a un salón organizado por cierto noble. Los salones eran un tipo especial de recepción en la que el anfitrión invitaba a los intelectuales a disfrutar de discusiones sobre todo lo elevado y lo arcano. Era un lugar popular para que los nobles se relacionaran. Este tipo de reuniones privadas eran comunes entre la nobleza de Francia, un país del mundo de ese hombre. Los magos también celebraban salones, por supuesto. Se invitaba a magos famosos para que compartieran sus conocimientos con los asistentes. Los magos ya se consideraban una especie de aristocracia por sí mismos, y solo los que tenían un rango noble eran invitados a estas cosas. No solo había que tener un alto nivel de destreza mágica, sino que había que saber desenvolverse y tener ciertos conocimientos políticos. Este salón en particular era acogido por la casa Rondiel. El marqués Gastarque Rondiel era posiblemente el mago más famoso del reino, e incluso entre los salones creados por su tercer hijo, Casister Rondiel, este era especialmente exclusivo. Era la segunda vez que Lesia asistía. Ya había estado en otros salones mágicos con su padre, pero estaba especialmente nerviosa por este. En esas reuniones, los demás asistentes eran de un estatus similar y tenían un conocimiento parecido de la magia, pero esta era diferente. Los Reitefts y los Rondiels pertenecían a dos escuelas de magia diferentes. Una favorecía históricamente el uso de la magia del fuego, y la otra la manipulación mágica de objetos físicos. Sus intereses divergentes crearon diferencias en sus formas de pensar, y como los salones a veces implicaban la discusión de técnicas secretas, era importante tratar de evitar temas que el otro bando considerara tabú, o tocar demasiado la controversia. Aunque Lesia no iría tan lejos como para llamarlos sus enemigos, ciertamente había algunos asistentes de los que había que desconfiar, y como tal se encontró sintiéndose algo cohibida. Al mismo tiempo, su propia asistencia era un testimonio de la increíble habilidad de Joshua. Incluso en comparación con otras casas del reino, los Reitefts tenían una larga historia y producían constantemente magos fuertes con cada generación sucesiva. También tenían una larga lista de logros militares, lo que significaba que muchos nobles estaban ansiosos por invitarlos a sus reuniones. Al enterarse de que Casister estaba deseando invitar a sus salones a familias mágicas de todas las facciones, Joshua comenzó inmediatamente a establecer contactos y a preparar el terreno para que los Reitefts recibieran una invitación. Casister Rondiel, el anfitrión, ya estaba en la sala de recepción. Tenía unos 40 años y era un hombre elegante y atractivo. Había renunciado a la vestimenta tradicional de los nobles y había optado por una chaqueta combinada con pantalones largos, que se había hecho muy popular en los últimos tiempos. Un sinfín de medallas adornaban su pecho. Mostró su encantadora sonrisa en todos los sentidos, saludando a sus invitados de la manera más alegre. Los nobles militares que Lesia había conocido antes solían ser enérgicos pero dignos, con un cierto nivel de majestad derivado de su posición social y su nivel de poder. En comparación, Casister parecía manso. También parecía prestar especial atención a las damas, lo que era de esperar con la sangre que corría por sus venas. También había un brillo especial en sus ojos cuando hablaba con ellas. Joshua le dijo que los hombres de Rondiel eran muy mujeriegos. Empezando por Gastarque, sus hijos, e incluso sus hijas, tenían predilección por las chicas adorables. La propia Lesia no entendía muy bien qué significaba todo aquello. Este es tu segundo salón, Lesia, dijo Joshua. Entiendo que puedas estar nerviosa, pero es una oportunidad increíblemente valiosa para hablar con algunos magos excelentes. Deberías hacer un esfuerzo para insertarte en la conversación. Sí, padre. También hay muchos niños de alto rango en la asistencia esta noche. Antes de hablar con alguien, observa cómo se comportan y cómo van vestidos, para saber cómo acercarte a ellos. Yo haré lo mismo. Sí, padre, volvió a decir Lesia. En este tipo de reuniones, era descortés que los nobles de menor rango se dirigieran a los que estaban por encima de ellos sin ser invitados primero. Tratar de averiguar cuál era tu posición en comparación con los niños era especialmente complicado, pero Lesia sabía que todos los presentes eran probablemente iguales o mejores que ella, por lo que tendría que mantenerse alerta en todo momento.
La forma de vestir de los nobles en la actualidad también estaba cambiando rápidamente, lo que significaba que su vestimenta no era un indicador de estatus tan fiable como antes. Bueno, pero si es el vizconde Reiteft. Hola, vizconde Lasrael. Me alegra ver que le va bien. El vizconde Lasrael tenía territorio en el sur de Ainur, y su magia se centraba en el uso de la tierra y la roca. No asistió al último salón, pero ahora estaba aquí, y no solo, junto a él caminaba un joven de la edad de Lesia. Tenía el mismo pelo castaño que su padre y una sensación de galantería juvenil. También iba vestido a la manera típica de los jóvenes nobles. Aunque su expresión era amable y gentil, no se podía negar la fuerte chispa de determinación en sus ojos. Soy Cain Lasrael. Un placer conocerle. Aunque su saludo fue relativamente informal, su reverencia fue nada menos que perfecta. Esa única acción, bellamente fluida, dejó claro lo estricta que fue su educación, probablemente a instancias de su padre, el vizconde Lasrael. Sus modales eran exquisitos, pero su tono seguía siendo amistoso. Era un cambio refrescante respecto a la manera rígida de hablar que Lesia estaba acostumbrada a escuchar de otros nobles, y probablemente era una herramienta que le permitía hacer amigos con otros niños nobles rápidamente. Cain Lasrael era un hombre famoso en el mundo mágico. Presumía de una magnífica reserva de éter, que impresionaba a todos los que asistían a la larga prueba que era su examen. Incluso se rumoreaba que era la reencarnación del héroe descrito en las crónicas antiguas, pero no había surgido ninguna prueba sólida que respaldara la afirmación. Me llamo Lesia Reiteft. Lesia respondió al saludo de Cain con el suyo propio. Cain continuó en su forma amistosa, un toque de confianza brillando a través de sus palabras. He oído hablar mucho de ti. Parece que ambos vamos a apoyar a este reino mediante el uso de nuestra magia. Estaré encantado de trabajar contigo. Y yo también. Aunque resultaba demasiado familiar para un primer encuentro, su amable sonrisa ayudó a que Lesia se sintiera cómoda. Lesia dirigió su atención a la conversación de sus padres. Parecían estar prestando mucha atención a uno de los otros invitados. Es la hija del duque Saifice, ¿no es así? Sí, Lady Claudia. Se dice que ella también posee una buena cantidad de éter. Estaban mirando a una joven elegante de la misma edad que Lesia y Cain. Era Claudia Saifice. El ducado de Saifice era uno de los 4 ducados fundamentales de la familia real, y Claudia era su hija. He oído que esta generación es especialmente talentosa, siendo su hijo uno de ellos, por supuesto. Su hija, también. El vizconde le devolvió la sonrisa a Joshua. Era una formalidad habitual felicitar a la descendencia de otro noble, pero eso no lo hacía menos embarazoso para los niños. Lesia intercambió una mirada incómoda con Cain, pero sus padres siguieron adelante. Bueno, no quisiera ser uno de esos padres que presumen sin cesar de sus hijos, pero estoy deseando que mi hijo se matricule en el instituto. Sé que tiene el potencial de grabar su nombre en la historia mágica. Puedo asegurar que Lesia no se verá ensombrecida por él. Lasrael soltó una carcajada. Ya veremos cómo van las cosas dentro de 3 años. De hecho, lo haremos. Fue en medio de este jovial intercambio que Casister finalmente se dirigió hacia ellos. Perdone que le interrumpa, pero ¿podría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida? Las risas se disolvieron por completo ante la llegada del marqués, y los 2 vizcondes se dispusieron a darle un saludo formal. Lesia y Cain siguieron el ejemplo de sus padres y dirigieron su atención a su anfitrión. Lasrael saludó primero. Al igual que Lasrael, el territorio de los Rondiel se encontraba en el sur, y pertenecían a la misma facción, era probable que se conocieran bastante bien. Casister le sonrió cordialmente antes de dirigirse hacia los Reitefts. Lord Casister. Soy Joshua, de la casa Reiteft. Ah, sí, el vizconde Joshua y la joven señorita Lesia. Este es su segundo salón, si no me equivoco. Debo disculparme por no haber tenido la oportunidad de hablar con ustedes la última vez. En absoluto, mi lord. Nos sentimos honrados de hablar con su señoría ahora, dijo Joshua. Vamos, soy simplemente el tercer hijo del marqués. A mi padre no le quedó más título que el de vizconde. Mi lord, si me permite decirlo, no hay necesidad de ser tan modesto. Joshua parecía no saber qué hacer con la repentina muestra de autodesprecio de Casister. Aunque ambos ostentaban el título de vizconde, Casister era mayor que Joshua, por no mencionar que su padre era marqués. Como tal, era el de mayor rango de los dos. Solo había que ver el alcance de este salón para saberlo.
Ser anfitrión de un salón como este estaría muy por encima de las capacidades de un vizconde normal. La modestia era simplemente parte del carácter de Casister. Lesia hizo una reverencia a Casister, siguiendo el saludo de su padre. He oído que se está centrando mucho en la educación mágica de su hija. ¿En qué punto se encuentran sus estudios ahora, señorita Lesia? Milord, hace poco pude destruir una piedra usando flambrune. Oh, pero eso es maravilloso. Casister jadeó. Algunos de los nobles de los alrededores y sus hijos, que también habían estado escuchando, se giraron para mirar a Lesia con asombro. La magia no solo consiste en saber hacer un conjuro correctamente, sino que también requiere una imaginación prodigiosa. Aunque se pronunciara el conjuro de forma impecable, si la cantidad de éter que se utilizaba era incorrecta o la imaginación era demasiado aburrida, el resultado que se pretendía obtener quedaría fuera de lugar. A diferencia de otros tipos de magia, la magia de fuego no consistía en manipular algo físicamente delante de ti. Ser capaz de destruir la piedra con flambrune era un claro indicador de que se dominaba la magia de fuego. Además, flambrune era un hechizo básico en las fuerzas armadas del reino. Dominarlo significaba que estabas más o menos preparado para la batalla. Impresionante, continuó Casister. Mientras tanto, los niños que llegan a Arveston este año han tenido problemas con el manejo del éter. Arveston era un pequeño establecimiento privado que entrenaba a los niños en el uso de la magia, dotado de magos de distinguido calibre. En cierto modo, era similar a una sala de entrenamiento de artes militares. Arveston produjo un número desproporcionado de magos con talento, muchos de ellos pasaron a enseñar en el Instituto Real. Incluso entre los niños que asistían, era raro que un niño de la edad de Lesia fuera tan experta en magia. Maravilloso. Confío en que esto se deba a las instrucciones de tu padre, dijo Casister. No, milord, dijo Joshua, hablando en nombre de Lesia, se debe a su ingenio. Recuerdo haber luchado mucho con la magia cuando tenía su edad. Lasrael y su hijo jadean ante la admisión de Joshua. No sabía que a los niños de Reiteft se les enseñara tanto desde tan jóvenes. Yo mismo acabo de aprender a usar la espada Reart. Todavía tengo mucho que aprender, atajó Lesia, esperando mantener una imagen de modestia. Supongo que no puedes evitar compararte con tu padre, dijo Casister. Lesia hizo una pausa. Sí, milord. Mi padre es un mago increíblemente talentoso. Joshua no era la primera persona que le venía a la mente a la hora de compararse con los demás. En términos de poder mágico, la persona en la que pensaba no era tan buena como Joshua, Craib, o incluso Noah o Cassie. Sus niveles naturales de éter eran ínfimos, pero su imagen estaba allí esperándola cada vez que la lente de sus pensamientos internos se posaba en sus aspiraciones. Ya utilizaba una magia más poderosa que la de Flambrune hace 2 años enteros. Recientemente, y sin que sus padres lo supieran, le había enseñado un nuevo hechizo llamado Impacto Desechado, que al parecer era una versión más fuerte de un hechizo que había creado antes. Ya tenía más de 20 de estos hechizos originales, aunque algunos de ellos eran casi inutilizables. Incluso Joshua le confesó que le costaba dominar su imaginación a la hora de crear nuevos hechizos. Para Lesia, era como si su hermano fuera capaz de realizar cada uno de sus hechizos a la perfección en cuanto tenía el encantamiento. Su mayor problema era que no parecía tener tiempo para crear todos los hechizos que quería. Mientras esperaban a que comenzara la conferencia principal, Joshua siguió charlando con Lasrael, mientras Lesia discutía sobre magia con Kane. De repente, se oyó una ovación en la entrada de la sala, y la multitud que la rodeaba se separó para revelar a un caballero mayor vestido de forma similar a Casister. Tenía un ayudante a cada lado y caminaba con un bastón con el mango doblado. Llevaba un fedora sobre la cabeza, un sombrero que estaba muy de moda. La multitud susurró su nombre con asombro, Marqués Gastarque. Siento mucho perturbar la paz de esta manera. Mientras caminaba, la nobleza se apartó para permitirle el paso. Tal vez estaban siendo educados, o tal vez se acobardaban ante la majestuosidad que emanaba de él. En cualquier caso, se abrió un amplio camino para él, y la gente se inclinó al pasar. La tensión se desató en la sala, acompañada de una pesadez que hacía parecer que la gravedad se había multiplicado por 10. A pesar de ello, los ojos que le observaban estaban llenos de una adoración que atenuaba el miedo que sentían. Lo admiraban no solo como un héroe nacional, sino como un gran mago, al que solo podían soñar con emular. Solo su hijo, Casister, podía saludarle con normalidad. Joshua mantenía su arco, los nervios recorriendo su cuerpo.
La propia Lesia apenas podía moverse. Incluso cuando intentaba levantar un dedo, lo sentía tan pesado como el plomo. Casister se acercó a Gastarque con paso elegante, y la tensión en la sala empezó a aflojar. Me alegro de verle aquí, padre. Me disculpo por entrometerme tan repentinamente. En absoluto, padre. Siempre eres bienvenido. Los dos comenzaron a entablar una ligera conversación. Vaya, hay muchas mujeres bonitas aquí esta noche, comentó Gastarque. Claro que las hay. Hay muchas mujeres hermosas, y chicas jóvenes que sin duda crecerán para ser igual de impresionantes. Vean a esa chica de allí. ¿No es encantadora? Oh. Me gustaría verla dentro de 5 años. No vale la pena repetir el resto de su conversación. No pasó mucho tiempo antes de que se pusieran a dar rienda suelta a la lujuria. Por lo menos, rompió por completo la tensión que había en el aire momentos antes. Los invitados aprovecharon para enderezarse de sus reverencias. Incluso ahora, había una tranquila y opresiva dignidad en el aire, pero no era tan fuerte como antes. Los Reitefts y los Lazraels estaban lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de la conversación de los Rondiels. ¿Cómo fue, padre? Ha sido todo un acontecimiento. Realmente, me gustaría hablar con toda la familia de una vez. Oh, Gastarque se inclinó para susurrar algo al oído de su hijo. Casister se quedó con la boca abierta al escuchar lo que tenía que decir. ¿Es esa la verdad? Lo es. Pero ¿quién podría haber creado algo así? ¿Fue tal vez uno de los otros magos estatales? No se me permite decirlo. Deberías haber averiguado eso por la naturaleza del asunto. Oh. Sí, padre. Godvald también me ha prestado un buen número de ellas, aunque hay condiciones de uso, por supuesto. Supongo que deseas que la familia se reúna para que podamos usarlos. Correcto. Espero que estés preparado para recibir mi instrucción, ya que ciertamente ha pasado mucho tiempo. Claro que sí, padre. Exclamó alegremente Casister. Por su tono de voz, Lesia se sorprendió de que no estuviera saltando por los aires. Joshua se inclinó para hablar con Lazrael. Sea lo que sea, ciertamente parece una buena noticia. Sí. De repente, Gastarque se giró en su dirección. Su mirada era particularmente aguda y mucho más aguda que la mirada inquietante que había utilizado al recorrer el pasillo a su llegada. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Ese pelo plateado? ¿Podría pertenecer a la casa Reiteft? Sí, padre. Casister respondió en lugar de Joshua. He creído prudente estrechar nuestros lazos con los magos de las distintas facciones. En esta ocasión, el vizconde Reiteft estuvo más que feliz de hacernos una visita. Ya veo. Bueno, es muy reconfortante ver a una de las familias más antiguas de Ainur tan ansiosa. Gastarque se acercó a ellos. Tenía una zancada poderosa, a pesar de su edad. Aunque solo era un poco más alto que Joshua, a Lesia casi le parecía el triple de grande. Lesia había tenido un encuentro cercano con un marqués anteriormente, pero Gastarque era mucho más impresionante que ese hombre. Joshua se arrodilló y se inclinó. Me alegro de ver a su señoría esta noche. Soy Joshua Reiteft. Esta es mi hija. Mi nombre es Lesia. Es un placer conocer a su señoría. Gruñó el marqués. El corazón de Lesia latía con fuerza, pero se alegró de no haber estropeado el saludo. Ahora estaba agradecida por su estricta educación. La habían entrenado día tras día para acostumbrarla a lidiar con la abrumadora majestuosidad que desprendían los nobles de mayor rango. Aunque el aura de su padre no fuera tan poderosa como la de su tío, no era nada despreciable. Algunas auras eran suficientes para dejar a alguien completamente inmóvil. Gastarque parecía impresionado. Incluso en mi vejez, rara vez he visto a una joven como tú saludar con tanta propiedad. Estaré pendiente de ver cómo te desarrollas. Ese sí, milord. Su señoría la alabó. Increíble. Los demás invitados murmuraban entre ellos. Sus miradas hacían que Lesia se sintiera incómoda, pero no tenía tiempo para retorcerse. Tenía que concentrarse en el mago estatal que tenía delante. He conocido a tu hermano esta tarde. ¿Perdón? La afirmación cogió a Lesia totalmente desprevenida. ¿Por qué Gastarque estaría hablando de Arcus? Al ver su confusión, el viejo mago continuó con un tono suave, pero firme. Sigue trabajando duro, jovencita. Debes seguir esforzándote, de lo contrario puedes encontrarte muy atrasada. Confusión aparte,
Lesia solo tenía una respuesta para él. Tampoco quería que Arcus la dejara tirada. Haré todo lo posible, milord. Más que antes. Me alegro de oírlo, dijo Gastarque. Por favor, perdóneme por ser tan insolente, milord, comenzó Joshua. Sin embargo, permítame preguntar a qué se refiere su señoría. Me temo que no deseo responder a su pregunta. Sí, milord, dijo Joshua rápidamente, sin atreverse a insistir más. Después, Gastarque abandonó el salón con Casister y sus sirvientes a cuestas. El salón continuó sin ellos, pero ni una sola vez el ceño fruncido abandonó el rostro de Joshua aquella noche. Un día, Lesia fue llamada al despacho principal de Joshua en la finca Reiteft. Esta era la sala en la que los sucesivos jefes de la casa Reiteft habían dirigido sus negocios durante generaciones. Dos de las banderas de los Reiteft colgaban cruzadas en la pared detrás del escritorio. La alfombra y las cortinas eran de un color tranquilizador, y el sofá de cuero y la mesa de cristal permitían que el despacho hiciera las veces de salón. Los Reiteft siempre habían mantenido su casa espartana desde antes de obtener su título, evitando los elaborados ornamentos y accesorios que otras casas nobles atesoraban. En lugar de gastar en muebles inservible, los Reitefts preferían destinar el dinero a su presupuesto militar o al bien de la corona. Este credo se había transmitido desde la misma fundación del vizcondado. Creyendo que su dinero se podía gastar mejor en otra cosa, los únicos objetos de la casa que se habían comprado recientemente eran las copas y las mesas y los sol glasses, así como algunos biombos de cristal esmerilado. Lesia se sentó junto a su padre en el sofá frente al escritorio. El hermano de Joshua, Craibavend, se sentaba frente a ellos, al otro lado de la mesa de cristal. Lesia adoraba a su tío. Incluso dejando de lado su legendaria posición, la mimaba como si fuera su propia hija. Gracias por aceptar mi invitación, hermano, dijo Joshua. Sí, no te preocupes. ¿Pero qué pasa? Pareces muy serio. Craib frunció el ceño. Joshua estaba siendo especialmente formal, teniendo en cuenta cómo solía hablarle a su hermano. A pesar de los resentimientos que guardaban, ambos se reconocían como familia. Lesia se preguntaba por qué su padre actuaba de forma tan extraña. ¿Estaba enfadado por algo? ¿Molesto? Fuera lo que fuera, se sentía arraigado en algo negativo. Sin responder a la pregunta de Craib, Joshua sacó algo del bulto que tenía al lado. Parecía ser un tubo de vidrio contenido en un marco de madera. En el fondo del tubo de cristal había una pequeña cantidad de líquido rojo. Había números perfectamente equidistantes tallados en el marco como una escala. Lesia nunca había visto algo así y no podía imaginar para qué podría servir. Joshua lo colocó en la mesa frente a ellos. Tengo algunas preguntas para ti sobre esto, anunció secamente. Craib exhaló el humo del cigarro en su boca hacia el techo antes de responder. Bien, pero tengo que preguntarte algo primero, ya que soy un mago estatal y todo eso. ¿De dónde sacaste esto exactamente? El tono de voz de Craib era aún más agudo que el de Joshua, como si éste estuviera en graves problemas. Tengo entendido que esta herramienta está siendo custodiada de forma increíble. Alguien me la prestó como un favor especial. Chantaje, ¿no? Bastardo. Esos fueron los extremos a los que me vi obligado a llegar para obtener uno. Aunque no supiera lo que estaba pasando, Lesia dedujo de la conversación que lo que había sobre la mesa era muy importante. Padre, ¿qué es exactamente ese objeto? Es una herramienta que puede medir el volumen etérico. ¿Puede medir el éter? Correcto. El mago simplemente libera algo de éter así. Cuando Joshua lo hizo, el líquido rojo del fondo del tubo de cristal empezó a subir por él. Los números, comprendió Lesia, debían indicar la cantidad de éter que se detectaba. Se quedó boquiabierta. Habiendo estudiado magia durante tanto tiempo como ella, comprendió al instante la importancia de un dispositivo como este. Como maga, también quiso probarlo inmediatamente, pero también sabía que no era algo que debiera tratarse a la ligera. Lesia, comenzó Craib con firmeza, esto es un secreto nacional. Todavía no se ha anunciado públicamente. No puedes contarle a nadie sobre esto, o sobre lo que digamos en esta reunión ahora. ¿Entendido? Ese sí, señor. Hizo una pausa antes de atreverse a preguntar, ¿ni siquiera mi hermano? Así es, entiendo. Lesia estaba decepcionada. Si su hermano se enterara de que existía algo así, se emocionaría mucho. Él también le había enseñado mucho.
era una pena que no pudiera recompensarle compartiendo su propio secreto. Apenas pudo contener un suspiro de frustración. No le había pasado desapercibido el ceño fruncido que se dibujó en la cara de Joshua cuando le preguntó por su hermano. Sin embargo, no dijo nada, sino que optó por preguntar más sobre la propia herramienta. «Hermano», dijo Joshua, «mira, no sé por qué me preguntas sobre esto. Ya he eliminado todas las demás posibilidades sobre el origen de este invento. Ahora solo quedas tú. ¿Inventaste esto? No. Por favor, no finjas ignorancia. No lo logré». «¿Qué? ¿Realmente crees que soy tan inteligente? Si no eres tú, ¿de dónde has salido?», preguntó Joshua de repente. Lesia se estremeció cuando su padre levantó la voz. Craig, en cambio, sonrió. «¿Qué quieres decir con ¿de dónde viene?» «Pensé que estabas seguro de que era yo. Por el amor de Dios, deja de hacer teatro». «Bien, bien. Estoy siendo una molestia, lo sé». Craig dio otra calada a su cigarro. La habitación se sumió en un incómodo silencio. Con un pequeño impulso de coraje, Lesia se acercó a coger el aparato. Era fácil de sostener y tampoco pesaba demasiado. Intentó liberar un poco de éter. El líquido rojo empezó a subir por el tubo. Las unidades también estaban claramente grabadas en la madera, tan claras que bastaba con echar un vistazo para ver cuánto éter acababa de soltar. En ciertas partes de la madera, había algunos caracteres que no pertenecían ni a la lengua de la Ainur ni a la lengua antigua. Lesia se preguntó si se trataba de algún tipo de firma. Al mismo tiempo, le resultaban algo familiares. Ella recordaba. Lo entendió. Sabía quién había hecho esto. El detalle meticuloso. Los sellos, cada trazo hecho con el máximo cuidado. Ella los reconocería en cualquier lugar. Era él. Él hizo esto. Cuando Craig dijo que no era él, estaba diciendo la verdad. Hermano, Lesia ya sabía que tenía talento, pero esto era algo totalmente distinto. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. Era por este dispositivo que Gastar que se había acercado a ella en el salón. La conversación con su hijo tenía sentido. Debía de volver de una reunión importante en la que se había revelado el aparato y su inventor. Por eso Gastar que le advirtió de que se había quedado atrás y se desentendió de Joshua cuando le preguntó por él. Su hermano siempre había sido rechazado por sus padres e incluso por los criados. Pero ahora había conseguido algo que eclipsaba por completo los años de miseria que había pasado al crecer. Lesia sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Devuélvele eso a quien se lo quitaste, Joshua, y dejaré pasar esto». «Muy bien. ¿Estás seguro?» «El rey está vigilando esto, ¿sabes? Y ya hablé con él sobre esto. Si haces algo raro, no dudará en destruir el nombre de Reyteft. Pero, Joshua comenzó a protestar, pero se rindió casi de inmediato. Sus hombros se hundieron con el peso de su decepción. «Entiendo que es molesto. Pero te juro que yo no he hecho esto». «Te lo hubiera dicho si fuera yo». Era la negativa de Craig a responder más preguntas lo que llenaba de decepción al padre de Lesia en ese momento. Ella no sentía que eso fuera del todo correcto. En cambio, debía ser porque Joshua estaba preocupado de que Craig no le dijera nada aunque hubiera creado algo así. Aunque eran hermanos, Joshua podía ser bastante severo con Craig a veces. Craig solía burlarse de él cuando lo hacía. Su relación era complicada, por decir, pero si había algo que Lesia sabía con certeza era que no se disgustaban. Si lo hicieran, no habría permitido Joshua que Craig se presentara en la finca sin avisar, y no se llamarían para hablar de ciertas cosas como lo hacían. Si no se soportaran, no se verían tan a menudo. Se mostrarían abiertamente hostiles el uno con el otro. A pesar de su historia, compartían un vínculo especial. Por eso Joshua se enfadaba tanto cuando Craig, su hermano, no decía nada. Pero fue Arcus quien hizo este dispositivo, y Craig estaba tratando de ocultar ese hecho a Joshua. Joshua volvió a guardar la herramienta y Craig puso una bolsa encima de la mesa. Sacando algo de ella, se la entregó a Lesia. «Esta es para ti». «¿Para mí?» «Así es». Era otro aparato como el que Joshua guardó. Las cejas de Joshua saltaron de sorpresa. «¿Estás seguro? Esto es lo que quería el inventor». «Cuídalo, ¿sí? No puedes dejar que otros lo usen, y hagas lo que hagas, no lo pierdas». «Sí, lo sabemos. Y no lo pellizques, ni lo sueñes».
Bien. Y no olvides que el rey tiene el ojo puesto en esto, ¿sí? Aunque eso es todo lo que puedo decirte. Lo tendremos en cuenta, dijo Joshua, y lo dejó así. Si la corona estaba implicada, no se atrevería a hacer nada para interferir. Lesia estaba segura de que, si su padre se pusiera a pensar en ello, se daría cuenta de quién lo había creado. Pero parecía que no iba a hacerlo. Lesia se preguntó por qué. Entonces se dio cuenta, él no quería aceptarlo. Por eso estaba tan desesperado por descubrir que su inventor era otro. Quería seguir creyendo que el chico al que había desheredado tenía tan poco talento como siempre había afirmado. A pesar de sus habilidades mágicas, a pesar de lo que había creado, Joshua no quería aceptar la verdad. Craig debía de entenderlo y estaba utilizando esa terquedad contra él ahora. Joshua solo creería la verdad cuando se viera obligado a enfrentarse a ella. Por eso Craig nunca respondió directamente a su pregunta, porque no tenía sentido. Tal vez fue el propio inventor quien previó que esto sucedería. Tal vez sabía que la gente prefería creer lo que quería creer. También salió con ideas similares cuando habló de la situación con el marqués, y del mercenario con el que luchó aquel día. Una vez que Arcus convenció a ese mercenario de que no tenía talento, su enemigo se aferró a esa percepción hasta el final. Lo que estaba ocurriendo ahora frente a Lesia era exactamente lo mismo. Incluso ahora, Joshua seguía llamando inútil a su hermano. Por lo que a él respecta, Arcus tenía que seguir siéndolo. Lesia esperaba que su entrenamiento mágico fuera mucho más duro a partir de ese día. Lo agradeció. Si no empezaba a mejorar su juego ahora, solo se quedaría atrás. Habían pasado meses desde la presentación del heterómetro. Era el mayor invento que había llegado al reino en los últimos años, pero había relativamente poca expectación. El gremio había mantenido su prometido velo de secreto y exclusividad, incluso en los rincones menos escrupulosos de Ainur, ni siquiera los rumores de la existencia del dispositivo habían entrado en circulación. Arcus encontró esta atmósfera emocionante y consideró brevemente la posibilidad de dar un nombre en clave al heterómetro, pero nunca llegó a concretarse. Tomó la decisión de no presentarse como inventor de la herramienta hasta que fuera un adulto autosuficiente. Si lo hacía antes, no podría cosechar todos los frutos de su logro. Por el momento, su revelación general se estaba retrasando para servir a los intereses de la corona. Por el momento, eso se ajustaba bien a los planes de Arcus. Por el momento, se alegraba de que su invento recibiera financiación y de que, tal y como estaban las cosas, probablemente podría salirse con la suya pidiendo un favor a la corona si lo necesitaba. Arcus pensó que no se conseguiría nada siendo codicioso o impaciente, y que siempre era mejor actuar de acuerdo con la situación de cada uno. Había una frase hecha en el mundo de ese hombre: los árboles altos se llevan mucho viento. En esos términos, Arcus ya era lo suficientemente alto, había resuelto conducirse con la mayor precaución de ahora en adelante. Tal y como se prometió en la reunión, el heterómetro comenzó a introducirse en el ejército al día siguiente, y los magos estatales ya habían puesto en práctica el invento en sus entrenamientos. Dado que no había nada parecido, pasarían unos meses antes de que Arcus pudiera evaluar sus efectos de forma objetiva. Al parecer, ya estaba demostrando su valor en el campo de la medicina. A diferencia de los esfuerzos militares, donde se utilizaba para toda una unidad, en los hospitales podía utilizarse para una persona a la vez. Todos los indicios en el frente médico apuntaban a la eficacia del heterómetro tanto para igualar las condiciones de los sanadores como para acelerar su formación, mejorando tanto la calidad como la accesibilidad de los cuidados mágicos. Arcus se sorprendió al ver que una carta de agradecimiento había llegado hasta él. Incluso se enteró de que varias empresas supervisadas por la familia real, como las de fabricación de refrescos y papel, estaban experimentando grandes mejoras gracias al heterómetro. La mala gestión del éter provocaba accidentes casi a diario en esas industrias. La introducción del heterómetro había supuesto una notable diferencia. Arcus llegó a oír que querían introducir los heterómetro en las clases del Instituto Real, pero que estaban esperando el momento adecuado para hacerlo. Por último, estaba la cuestión de producir más heterómetro. Las peticiones habían empezado a llegar desde la propia familia real a través del gremio de magos. Dejaban a Arcus en un callejón sin salida. Ampliar los parámetros de fabricación le exigiría revelar el secreto del éter templado, y al igual que con el propio éter, prefería guardar ese secreto hasta el momento en que fuera más rentable darlo a conocer. Hoy, Arcus estaba trabajando en el jardín de la finca de Avent, jugando de nuevo con la elaboración de cerveza, como hacía siempre que tenía un momento libre. Por supuesto,
En estas ocasiones contaba con la ayuda de Klimboter. Hacía poco que había conseguido cultivar un ejemplar vivo del ingrediente herbáceo que necesitaba. Por lo general, prosperaba en las llanuras del norte de Ainur, pero, afortunadamente, una de los magos estatales, Muyer, Lluvia de Bienvenida, Quint, la médica maga que había estado a punto de llorar por la revelación del heterómetro, cultivaba algunas de las suyas y estaba más que dispuesta a compartirlas. Cuando recibió a Arcus para entregarle la planta, le dejó claro que solo tenía que decir la palabra, y ella se haría un hueco para ayudarle en su trabajo en lo que pudiera. Arcus había comenzado a cultivar el espécimen en el jardín de Craib, guiando mágicamente su crecimiento según las instrucciones del libro. El objetivo final era transformarlo en el soma, descrito en el libro, y ahora lo tenía delante de él. Arcus se quedó sin palabras. Resultó que el soma era algo más que una planta. Era un árbol, y un árbol de tamaño prodigioso. Pensar que una planta tan pequeña podía transformarse en un árbol entero por medios mágicos. Había empezado a crecer desde la primera vez que Arcus le lanzó magia, y la había mantenido creciendo durante meses. Había crecido tan rápido que Arcus temía haber provocado accidentalmente una especie de extraña mutación genética. Dio un golpe experimental al tronco. Era tan robusto y grueso como cualquier árbol. Si alguna vez quisiste dedicarte a la carpintería, ahora tienes los materiales para hacerlo, comentó Noah cuando lo hubo visto. Oye, Arcus, dijo Craib, sacando a Arcus de su fuga recreativa. Sí, te di el visto bueno para practicar tu magia en mi jardín. Nunca dije que pudieras crear tu propio bosque en mi patio trasero. Pero sería demasiado peligroso hacerlo en mi casa, objetó Arcus. Joshua y Celine me matarían. ¿Qué? ¿Mi jardín está bien? ¿Cómo has conseguido que un árbol crezca tanto en pocos meses? En realidad no lo sé yo mismo. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! Arcus se retorció cuando su tío le golpeó ligeramente la cabeza con el puño. Realmente no le gustaba esta costumbre de Craib. Le preocupaba que pudiera frenar su crecimiento. Arcus había creado un dispositivo parecido a un grifo que se utiliza para recoger la savia de los arces. Cuando lo fijó en la corteza, salió savia. Tomando un poco en su dedo, la lamió. H. Es dulce. El sabor era sutil, pero tenía una nota de rico dulzor. Craib siguió el ejemplo de su sobrino. ¿Cuál es tu plan para esto entonces, Arcus? ¿Qué? No lo diré. Ah, claro, así que todavía es un secreto, ¿eh? Bueno, esperaré a que me lo cuentes, entonces, dijo Craib, dirigiéndose de nuevo al interior de la casa. Arcus no se atrevía a admitir que pensaba elaborar alcohol con él, aunque no creía que Craib se enfadara con él ni nada parecido. Es que, por alguna razón, sintió que hacer la confesión podría provocar algún tipo de problema, aunque sabía que no podía mantener el secreto para siempre. La mitad de él estaba tentado de abandonar todo el asunto. El siguiente paso es poner esto en un barril con algo de levadura. Arcus no sabría cuál funcionaría mejor hasta que lo probara, pero esperaba que hubiera un ganador entre las variedades que Noah ya había conseguido. En cuanto a la conservación, todo lo que necesitaba eran los sellos adecuados en los barriles. Ya había sellos en la bodega para mantenerlo a una temperatura constante. Tardó un año en llegar a este punto, pero ahora funcionaba como una mini destilería. Fue Craib quien, muy amablemente, cedió a Arcus ese espacio para trabajar y, gracias a que los sellos ocupaban el lugar de los aparatos eléctricos, era apto para el propósito de una cervecería en el mundo de ese hombre. Además de la regulación de la temperatura, Arcus podía manipular los sellos para congelar también sus productos e ingredientes. ¿Sabes? Tal vez si los sellos realmente pueden hacer las mismas cosas que la electrónica, nuestros mundos no tienen que ser tan diferentes después de todo. Sin encantamientos ni éter, los sellos no eran tan versátiles como los hechizos ordinarios. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, Arcus estaba dispuesto a dar lo mejor de sí a este pequeño pasatiempo. Fin de la parte 1. Continúa en la parte 2.